Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque eres bueno, porque tus misericordias son para siempre, porque hemos venido durante esta semana con el deseo de enseñar tus palabras, de aprender más de tu palabra. Y hoy, como resultado, no solo hemos hablado de ella, sino que hemos visto y tenemos la decisión de personas que quieren aceptarte en sus vidas. Te damos gracias porque si ellos han decidido aceptarte como su único Salvador, como su único Dios, como su único Creador, como su sustento, como su esperanza, es porque tú has obrado un milagro en ellos. Yo te doy gracias porque al abrir tus palabras, ellas no solo han sido conocimiento meramente académico, sino de que hoy también transforman y cambian la vida de los hombres. En este momento, Dios, una vez más, yo quiero pedir tu presencia. Necesito del poder de tu Espíritu. De manera que lo que sea que yo diga no sean mi voluntad, sino que sean las tuyas. Que lo que sea que yo diga no sean mis palabras, sino que sean tus palabras. Y que al entrar en nuestra mente y en nuestros corazones puedan obrar el cambio y la transformación que tú quieres hacer en nosotros. Yo te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Cuántos quieren escuchar a Dios hablar? ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Busquen su Biblia. Es nuestra Biblia la que nos va a mostrar el Dios que habla. Quiero invitarle al libro de Juan, capítulo 8. Libro de Juan, capítulo 8, verso 1 al 11. Déjenme decirle como manera de introducción. Esta porción bíblica, esta narración histórica que se encuentra en el capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 11, se le conoce comúnmente como la historia de la mujer adúltera. ¿Usted ha escuchado esa historia? Si usted no sabía, para los técnicos, para los teólogos, hay ciertos problemas con lo que es la crítica textual, la crítica al texto. Y es porque esta historia o esta narración en muchas de los manuscritos más antiguos del griego del Nuevo Testamento o del libro de Juan, no necesariamente esta porción aparece. Y en otros escritos, en otros manuscritos, entonces sí la porción aparece. Y esto fue un poco complejo, o es un poco complejo para los críticos y para los estudiosos de la Biblia, porque entonces uno dicen es una linda historia, pero no necesariamente es una historia inspirada, y otros dicen no es una historia inspirada porque en otro manuscrito sí aparece, aunque en otro no está. Y ahora hay todo un proceso científico para descubrir sí o no. Yo no voy a entrar en eso, esa no es mi intención esta mañana. Los adventistas del séptimo día creemos que esta porción de la Biblia también es inspirada y también tiene autoridad, y esa autoridad viene de Dios. Y la razón por la que creemos esto es porque sí, en otros manuscritos es una muestra para nosotros de que entonces sí fue un hecho real. De paso, es una historia también pasada de boca en boca entre los primeros cristianos de aquellos tiempos. Y en Elena G. de White, cuando ella comenta en El deseado de toda la gente, capítulo 55, 56, ella interpreta esta porción bíblica como parte del canon bíblico, como parte de la inspiración y de la autoridad de Dios. Así que nosotros vemos esta historia y esta porción como también una historia que sucedió de manera real, una historia que es parte del contexto de Juan capítulo 8, versículo 1, versículo 11, y una historia que también tiene una intención Dios a través de ella enseñarnos lecciones de vida. Así que diciendo eso, entonces quiero que podamos entrar un poquito más a la historia. Dice el texto, versículo 1. Y Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida ¿en dónde? ¿En qué? ¿Qué estaba haciendo esa mujer? Estaba en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en ¿qué?
en tirar la piedra, en arrojar la piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete. ¿Y qué cosa? No peques más. Es interesante porque esta mujer, la mujer adúltera, muchos de los cristianos la identifican o la reconocen con María Magdalena o con María, la hermana de Lázaro, la de Betania. Y esta creencia o este conocimiento cristiano sucedió luego de que el Papa Gregorio I, alrededor de los años 591, él dijo en una encíclica que tanto María Magdalena como la mujer adúltera como María la de Betania eran la misma. Pero no necesariamente la Biblia muestra eso. ¿Por qué? Porque María Magdalena, Magdalena no era su apellido, era de Mandalia. Primer problema. Cuando Jesús se encuentra con la mujer adúltera, según el texto, ¿estaba dónde? Jesús estaba ¿dónde? Cuando trajeron delante de la mujer. Estaba en el templo. ¿Y dónde estaba el templo? En Jerusalén. Ya hay un problema. La situación con María Magdalena es que María Magdalena parece que tuvo un encuentro con Jesús en un momento temprano de su ministerio. Y la mujer adúltera, de paso, el capítulo 8 hace referencia a que este suceso tuvo que ver en el tercer año del ministerio de Jesucristo, ya al final de su ministerio, en Jerusalén. Conflicto, no tiene sentido. Otro detalle más que es muy interesante es que el pecado del que se habla, que se liberó a María Magdalena, ¿era cuál? Séptimo pecado. Usted ha escuchado eso, ¿verdad? ¿Y con qué identificamos el séptimo pecado? La fornicación. Pregunto, ¿la fornicación es lo mismo que el adulterio? Aunque hay cosas parecidas, tal vez el acto, la intención son diferentes. En fornicación, ¿quiénes están en fornicación? Hombres y mujeres que no se han casado están en fornicación según la Biblia. ¿Quién está en adulterio? Hombres y mujeres casados que se traicionan uno o el otro. De manera que aún la razón por la que Jesús liberó o perdonó a María Magdalena no es la misma razón necesariamente por la que liberta a la mujer adúltera. De modo que si yo estudio la Sagrada Escritura, la Biblia me muestra que no necesariamente tiene que ser la misma mujer. Aunque parece que hay sucesos similares y por eso Gregorio la identifica como la misma, no necesariamente es la misma. Otro detalle más. ¿Cuándo Jesús perdonó a María Magdalena? Cuando Simón le invitó a su casa. Dice el texto que la mujer entró, tiró un perfume en los pies de Jesús, comenzó a llorar y Simón decía, pero ¿cómo este hombre no sabe quién está ahí en los pies de él? Y Jesús dice, la historia que ustedes conocen, dos hombres, uno debía más, uno debía menos, a cuál perdonó más, a cuál perdonó menos. Luego Jesús le dice, vete en paz, no peques más, ve y ha sido limpiada. De manera que si Jesús se libertó a María Magdalena en la casa de Pedro cuando hizo todo aquello, entonces ¿cómo es que ahora aparece otra vez libertando a María Magdalena en la mujer adúltera en su tercer año? No coincide. De manera que, según el contexto bíblico, según lo que la Biblia enseña, no es la misma mujer. De paso, Elena G. de White, cuando habla de la mujer adúltera, ella conocía muy bien a María Magdalena y nunca hizo referencia a la mujer adúltera como María Magdalena. Juan conocía a María Magdalena y cuando habla de esta mujer en el capítulo 8 no dice, esta es María Magdalena, sino que él dice, una mujer adúltera. De modo que no tienen nada que ver las historias, son historias en tiempo y en momentos distintos. La que nos interesa esta tarde es esta, la mujer adúltera. Y según el versículo 1 dice, y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Yo pregunto, ¿qué mañana era esa? Sábado, gracias, usted va más adelante que yo.
Yo tengo problemas en las iglesias donde hay gente que conoce mucho de Biblia. Siempre me van adelante en los temas. Gracias. Si usted va un poco más atrás, el contexto de la historia, Juan capítulo 7, vaya un poco más atrás. Juan capítulo 7, verso 1, verso 2 dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban ¿qué? Matarle. Y ustedes conocen la historia de Jesús. Los judíos estaban en un conflicto continuo contra Jesucristo. Los judíos querían desaparecer a Jesucristo porque los judíos habían establecido un sistema religioso y de vida a través de lo cual ellos mismos se beneficiaban. Y ahora aparece un Jesucristo que comienza a enseñar y a decir cosas que no apoyan o no va en la línea de los judíos, en la línea de los fariseos. Y ahora los fariseos comienzan a ver a Jesucristo como su problema. Y desde que Jesús apareció en su vida, ellos dijeron, la desgracia. Y han estado continuamente, desde que Él apareció, en discusión, en pleitos con Jesucristo. Dice el versículo 2, y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. ¿Usted recuerda qué fiesta es esa? ¿Usted recuerda qué fiesta es la fiesta de los tabernáculos? Si usted no recuerda, si usted va un poco más atrás, el libro de Levítico, hay que recordar porque tenemos que entender el contexto histórico o el contexto de tiempo para poder entender qué es lo que sucede en la historia o qué es lo que Jesús hace en la historia. Levítico, capítulo 23, versículo 33 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne ¿de qué? De los tabernáculos, ha dicho Jehová. ¿Por cuántos días? Por 7 días. Versículo 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. ¿Por cuántos días iba a ser esa fiesta? Por 7 días. El primer día iba a ser ¿qué? Día de reposo. Y el octavo día sería ¿qué más? Día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árboles hermosos, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios. ¿Por cuánto día? Por 7 días. ¿Cuándo iba a iniciar la fiesta? ¿Qué día iniciaba? El día sábado. Tanto el capítulo 7 como el capítulo 8 del libro de Juan están en el contexto de que lo que está sucediendo alrededor del caminar o el tiempo de Jesús en la tierra tiene que ver con el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas. Y dice el texto que Jesús no quería ir a Jerusalén porque todo natural de Jerusalén, todo natural de Israel, todo judío tenía que subir a Jerusalén para hacer esta fiesta por 7 días. Pero Jesús no quería ir porque le estaban buscando para matar. Pero dice luego el versículo 10 del capítulo 7, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. De manera que ahora Jesús también fue a Jerusalén y fue a celebrar la fiesta ya establecida por Dios a través de Moisés desde el pasado. Lo interesante es esto. Ve el capítulo 37, dice la Sagrada Escritura. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué día era ese? ¿Qué día era? Vamos a ver, esto es fácil. ¿Por cuántos días iba a ser la fiesta? ¿Por cuántos días? Por 7. ¿Y el primer día iba a ser qué? Sábado. Vamos a buscar a ver cuál es el último. Sábado primero, domingo segundo, lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Qué más? Viernes. Aunque el octavo día iba a ser sábado, que es lo que dice el Levítico, la fiesta iba a terminar en el último día que era el viernes, 7 días. Y dice el texto, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego usted va a encontrar en la narración de que nuevamente los fariseos comienzan a criticarlo, comienzan a discutir con él, comienzan a decirle un reguero de cosas como siempre hacen, hasta que llegamos al versículo 53. Cada uno se fue a su casa. El viernes en la noche, cada uno se fue a su casa. ¿Y Jesús se fue a dónde? Según versículo 1 ahora del capítulo 8. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo. ¿Qué día estaba volviendo? Sábado. El viernes se terminó la fiesta, todo el mundo se fueron a su casa y Jesús al monte de los olivos. Y el otro día, por la mañana, el sábado, volvió
al templo. Ya sabemos qué día es. Otro detalle que debemos descubrir para poder entender la historia es este. Y Jesús se fue al monte de los olivos y volvió al templo. ¿Qué quiere decir con eso el escritor? Volvió al templo. Es interesante, es muy interesante. Porque si usted va al libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 23, dice: y la gloria de Dios se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente en la ciudad. Déjeme darle un contexto. Ezequiel, quien fue un profeta más o menos contemporáneo con Jeremías, uno quizás no exactamente, pero más o menos, Jeremías está en Jerusalén, Ezequiel andaba por otros lugares. Estos dos hombres se habían llenado Dios le había dado la misión de decirle al pueblo: apártense de sus pecados, porque si no se apartan van a ir a la esclavitud. Y en visión Dios le había mostrado a Ezequiel de que por la razón de que el pueblo estaba en pecado, de que el pueblo se había apartado de Dios, había dejado la ley de Dios, había dejado la verdad de Dios, ahora la gloria de Dios que estaba sobre el templo se estaba moviendo y se estaba yendo a un monte que está al oriente. Pero en Ezequiel también no solamente Dios está advirtiendo a los israelitas lo que iba a suceder, sino que también en Ezequiel Dios le da la esperanza a los israelitas. Capítulo 43 del mismo libro dice: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí que la gloria de Dios de Israel que venía desde el oriente. O sea, Dios le mandó a decir al pueblo a través de Ezequiel: por sus pecados, por sus maldades, mi gloria se va a ir del templo al monte que está al oriente. Pero un día también mi gloria va a volver del oriente al templo. ¿Qué monte es el que está al oriente? ¿Usted sabe? Yo no sé, pero la Biblia sabe. Zacarías capítulo 14, versículo 4 dice: y se afirmarían sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén. ¿A dónde? Al oriente. De modo que la profecía que Dios está dando a Israel a través de Ezequiel es que cuando su gloria se fuera al monte del oriente, se iba a ir al monte de los olivos. Pero un día también desde ese monte la gloria iba a volver. Y hablábamos de Ageo. Ageo capítulo 2, decíamos el sábado pasado que cuando la gloria de Dios vino, cuando el deseado vino, que es Jesucristo, vino para traer paz. Por eso Ageo capítulo 2, verso 9 dice: la gloria postrera que de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho ¿quién? Jehová de los ejércitos. Y dará paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ahora estamos listos para entender. Juan capítulo 8, versículo 1 dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y se sentó a él, y les enseñaba. Lo que está diciendo la lección, o lo que quiere enseñar, el contexto es este. Ezequiel había predicho de que cuando Jesús viniera, Jesús, quien representa la gloria de Dios, iba a venir del monte de los olivos. Lo interesante es que en la historia Jesús está viniendo al templo del monte de los olivos. Y Jesús es la representación de la gloria de Dios volviendo al templo, cumpliendo la profecía. Lo interesante es esto. Ageo había enseñado y había dicho que cuando esa gloria viniera al templo, que cuando ese Jesús viniera al templo, que cuando ese momento llegara, ¿a qué iba a venir esa gloria, ese deseado y ese Jesús? ¿A qué iba a venir? ¿A traer qué? Paz. Y ahora Jesús cumple la profecía. Y Jesús cumple todo lo que Dios había tratado de enseñar por los profetas en el pasado. Y ahora Jesús viene del monte de los olivos, siendo Él la representación de la gloria de Dios, siendo Él el mismo Dios, y ahora entra al templo. Y lo interesante es que cuando Él entra al templo, los judíos, los hijos que debían estar esperando a Dios y a la gloria para recibir la paz de Dios, ahora traen una mujer que fue tomada en adulterio y la traen y le dice: júzgala. Primer problema de los escribas y fariseos. El templo, la gloria, el sábado no fue dado para emitir juicio.
El templo, la gloria y el sábado fueron dados para traer paz. Ahora tienen un problema los escribas y fariseos y ellos ni se han dado cuenta. Están delante de Jesús, que es la gloria de Dios. Están en el día sábado, que ha sido para Dios mostrar su presencia a los hombres. Están en el templo, que ha sido dado para Dios mostrar su gracia, para Dios mostrar su gloria. Y a través de su gloria tener misericordia para con los hombres. Y ahora ellos quieren que Dios, el que anda detrás de la paz, el que anda en busca de la misericordia, juzgue. Tremendo problema. Y el problema que tienen es este. Dios no vino a eso. Dios no vino a juzgar a esa mujer en día sábado. De paso, los juicios debían ser llevados los días lunes, no los sábados. Lo interesante es esto. Los hombres están trayendo a la mujer, según ellos, porque la mujer está violando la ley, pero no se dan cuenta que ellos están violando la ley del sábado. No se dan cuenta que ellos están violando la ley por la cual la gloria de Dios vendría. No se dan cuenta que ellos están violando la ley o el sentido del templo. ¿Qué era lo primero que se encontraba en el templo? El templo estaba dividido en tres partes. A ver si se recuerdan cuál era. Primero, atrio. Segundo, lugar santo. Tercero, lugar santísimo. ¿Qué mueble estaba en el atrio? El altar de los sacrificios. De manera que a través del altar de los sacrificios, donde se ponían los corderos, ¿qué era lo que el pueblo recibía? Perdón. Misericordia. Y ahora todos los instrumentos, toda la profecía, todas las enseñanzas, la religión, para lo cual Dios utilizó los profetas, todo lo que Dios ha dado para traer misericordia, paz, esperanza a los hombres, los judíos dicen, úsalo para que la condenes. Y esta es la pregunta que la historia me enseña o me hace reflexionar. ¿Para qué usted usa a Jesús? ¿Para condenar o para traer paz? ¿Para qué usted usa a Jesús? ¿Para mostrar la misericordia de la gloria de Dios o para mostrar su juicio y su condenación? Y ahora Dios nos ha dado también, al igual que a los judíos, una religión. Y ahora Dios nos ha dado también, al igual que a los judíos, su ley, el sábado. Y ahora Dios nos ha dado, al igual que los judíos, a Jesús, su gloria. ¿Para qué utilizamos la gloria, el sábado, la religión, los conocimientos? ¿Para qué lo usamos? ¿Será que lo usamos según el plan de Dios para obrar misericordia para los pecadores? ¿O será que lo usamos para obrar la condenación para los pecadores? ¿Para qué estamos usando la casa de Dios? ¿Para qué usamos la casa de Dios? ¿Para venir a criticar al hermano del banco A o B, que no se viste como yo? Porque yo vi en los escritos de Elena G. de White que hay que vestirse hasta los tobillos con saco y con corbata. Si usted lo vio, si usted lo entendió, si usted lo aprendió, gloria a Dios, porque te enseñó algo más que otros no sabemos. Úsalo para ti mismo. Y usted dirá, no, porque la Biblia dice que yo tengo que ir y decirle a los otros. Mi hermano, lo que usted tiene que ir y decirle a los otros es que Jesucristo muere por los pecadores. Que Jesucristo ama a los pecadores, que Jesucristo recibe al pecador sin importar el pecado, que Jesús dio todo, lo sacrificó todo, lo entregó todo a cambio de nosotros. Eso dígale a los pecadores. Pero su renovación, su transformación es suya. Si usted cree que aquí hay que venir y estar de una manera o sentarse de otra manera, gloria a Dios, porque el Espíritu se lo ha revelado, no ha sido ni carne ni sangre. Pero si Él te lo enseñó, es porque hay un poco más de misericordia en ti y Dios está un poco más avanzado contigo. No use lo bueno que Él te enseñó para pisotear y mayugar a los otros. Nuestra religión, nuestro Dios, nuestro templo, no es el medio a través del cual Dios tiene la intención de condenar a los hombres. Es el medio a través del cual Dios tiene la intención de salvar a los hombres. ¿Puedes tú decirle eso a los pecadores? Y ahora creemos que la historia trata sobre la mujer adúltera. Y no nos damos cuenta que la historia trata de hombres llamados pueblo de Dios con corazones duros. De paso, mire qué interesante, si usted mira la historia desde el capítulo 3,
desde el versículo 3, por lo menos hasta el 9, Dios está luchando con los escribas y fariseos y nada que ver con la mujer. Y el problema de la mujer, en 2 versículos más, resuelto. Pero había un problema más grande que el mismo problema del adulterio de la mujer. Y era el problema del corazón de los fariseos. Yo pregunto, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Puede tu corazón estar tranquilo delante de Dios, sabiendo que su gracia y misericordia que hemos recibido solo por Él, sabiendo que has utilizado a Jesucristo para abrir caminos a los pecadores, que has utilizado a Jesucristo para obrar en libertad? ¿Puede estar tu corazón tranquilo con eso? ¿O será que quizás reconocemos que en algún momento hemos utilizado todo lo que Dios nos ha dado para dañar a otros que simplemente querían conocer a Jesús? Tengo que ir muy rápido porque aquí el tiempo nunca da. Vamos a seguir estudiando la historia. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Maestro, decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. 2 cosas muy interesantes que Jesús hace. Lo interesante es que los escribas y fariseos quieren que Jesús guarde la ley y por la ley la condene, por la ley la juzgue. Y déjeme decirle, no era menos cierto que según la ley de Moisés, cuando un hombre o una mujer eran encontrados en adulterio, debían ser llevados por juicio, sacados de la ciudad y ser apedreados. La ley de Moisés dice eso, Deuteronomio capítulo 22. Pero dice también que debían ser ¿cuántos? Los 2. Pero ahora los escribas y fariseos también solo traen ¿a quién? ¿Dónde estaba el hombre? Antes de ellos, es que algo irónico. Ellos quieren que Jesús le dé condenación a la mujer cumpliendo la ley, pero si Jesús fuera a condenar a la mujer por cumplir la ley, tiene que condenarlo a ellos porque no están guardando la ley según lo que la ley decía. Porque la ley no decía que era solo para las mujeres, decía que era para los 2, hombres y mujeres adúlteros, deben de ser apedreados. Ellos, antes de buscar que Dios cumpla la ley, ya están violando la ley. ¿Qué incoherencia en nosotros los hombres? ¿Cuánta incoherencia? Hay algo interesante con la ley y algo interesante con que Jesús comienza a escribir en el suelo. Y es esto. Porque la ley también decía o enseñaba que el primero que descubrió el acto pecaminoso era el primero que debía arrojar la primera piedra. Y ahora Jesús, sin hablar con ellos, se inclina en el piso y comienza a escribir y dice: y como insistían en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí, como ellos han traído a la mujer y como ahora hay que cumplir la ley, Jesús comenzó a escribir en la tierra. Jesús comenzó a escribir en la tierra. ¿Y qué escribía Jesús? Todo el mundo siempre se lo pregunta, ¿qué escribía Jesús? Si usted mira el contexto, dice el versículo 9, salían uno a uno, perdón, un poco más antes. Acusados por su conciencia, salían uno a uno. ¿Qué es lo que acusa la conciencia de los hombres? ¿Qué podía Jesús estar escribiendo allí? El pecado. Y lo interesante es esto, porque la ley que ellos quieren que Dios cumpla también decía o enseñaba que el primero que había descubierto al pecador era el primero que debía arrojar la piedra. De manera que si ellos estaban dispuestos a apedrear a la mujer, a darle muerte a la mujer apedreándola, ahora al Jesús escribir los pecados de ellos en la tierra, le estaba diciendo: yo soy el primer testigo de ustedes. Sí, condénenla, lancen las piedras. ¿Quién fue el primero? Venga, tire la piedra, condénela. Pero cuando ustedes terminen de condenarla a ella, yo voy a comenzar a condenarlos a ustedes, porque yo soy el testigo de sus pecados.
Y dice el texto que ellos no eran ni mansos ni tontos. Y uno a uno, desde lo más viejo, desde lo más adulto, comenzó a irse. ¿Por qué los adultos? Porque los jóvenes no entendían tanto lo que estaban sucediendo, pero los adultos que sabían y conocían la ley dijeron, si me quedo aquí, me va a ir feo. Y ahora ellos comienzan a salir y a irse. No por miedo, es porque ellos han entendido que Jesús le ha dicho, con la misma medida que ustedes se han medido, yo lo voy a medir a ustedes. Con la misma vara que ustedes quieran juzgar a esta mujer, yo lo voy a juzgar a ustedes. Y ellos, para no ser juzgados, qué interesante, los que quieren que Dios juzgue a la mujer, no quieren que Dios lo juzgue a ellos. ¿Cuánta incoherencia puede haber en nuestros corazones? Y es por esto que yo he dicho que el problema de esta historia no es la mujer adúltera, sino que el problema de esta historia son los escribas y los fariseos. Enderezado Jesús, y no viendo a nadie, sino a una mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dice, y él pregunta, ¿ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Y ahora usted podrá ir conmigo a Mateo capítulo 9. ¿Por qué Jesús no la condenó? Bueno, tengo que explicártelo. La mujer no era violadora de la ley, sí, era una violadora. La mujer no había hecho lo que Jesús, sí, ella lo había hecho. Pero esta es la razón por la que Jesús no la condena. Mateo capítulo 9, verso 12. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque vino para mostrarnos su misericordia. Posiblemente la mujer debía morir quizás porque estaba en adulterio. Pero Dios ha dicho, yo no he venido a condenarlos. Yo no he venido a juzgarlos, yo he venido a salvarlos. Y aunque la ley dice que sí, que tienen que morir, yo prefiero morir yo por ustedes. Yo prefiero que a través de mí ustedes vivan. Es interesante la manera como Dios obra misericordia para los hombres. Y ahora está la ley y la justicia. Y ante la ley y la justicia, Jesús dice, yo me pongo en el medio. Yo soy el que voy a morir. Yo soy el que va a obrar la misericordia. Yo soy el que va a obrar la gracia para ustedes. Yo soy el que va a recibir la paga del pecado. La mujer no fue libertada porque violó y para que siguiera violando la ley. La mujer fue libertada porque cuando los escribas y fariseos se fueron, Jesús levanta la mirada y Jesús ve a la mujer y le dice, mujer, ¿qué tú haces aquí? Y ella le dice, se fueron. Y lo que la historia enseña es esto. A pesar de que hemos violado la ley, a pesar de que somos nosotros los hombres y las mujeres pecadores, a pesar de, si tú te quedas a los pies de Jesús, si tú permaneces delante de Jesucristo, Él va a obrar para ti su misericordia. Y ahora Él también dijo en algún lugar, Mateo capítulo 24, verso 13, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ser cristiano, ser religioso, ser sabático, tener una iglesia, tener un templo, venir aquí, buscar la gloria de Dios. La razón por la que Dios nos ha dado todo esto es para esto, simple. Para que al estar a sus pies, Él quiere obrar para nosotros la misericordia. Para que al estar a sus pies, Él quiere libertarnos. Él quiere volver a darnos salvación. Al estar a sus pies, Él quiere darnos su paz. Y aquí está la diferencia de la historia. Ya entendimos la historia. El Dios de la misericordia. El Dios que quiere hombre para gloria de Dios y para el reino de los cielos, sin importar los pecadores, lo malo, lo bonito, lo feo, lo cubano, lo dominicano que seamos. Eso es el Dios de los cielos. Pero aquí están los hombres. Representados por una mujer adúltera pecadora. Representados por escribas y fariseos. Pregunto, ¿cuál de ellos dos es el bueno o el malo de la película? Fácilmente nosotros decimos los fariseos, se la querían lamber, ¿verdad que?
Pero delante de Jesucristo Dios no ve ni a uno bueno, ni a uno malo, ni a uno malo, ni a uno bueno. Él ve pecadores, pecadores. Y a los dos le ofrece la misma oportunidad, que al mostrarle sus pecados, a través de su Espíritu, quien convence a todo el mundo de pecado, Él espera que al final tú puedas quedar a sus pies. La diferencia entre los escribas y fariseos y la mujer fue que cuando los escribas y fariseos se dieron cuenta que también eran pecadores, salieron corriendo, se apartaron de Cristo. Pero cuando la mujer se da cuenta que es pecadora, pero cuando la mujer reconoce que estaba en adulterio, en vez de huir al igual que ellos, cuando ya no estaban ellos para sostenerla, ella prefirió quedarse ahí, delante de Jesús, a los pies de Jesús, porque reconoció que solo Jesús pudo haberla libertado, solo Jesús pudo haberla salvado, solo Jesús pudo haber mostrado tanta misericordia. Y hoy el ejemplo que yo quisiera que tú puedas aprender es este. No importa que quizás tú te veas como la mujer adúltera, el adúltero, la adúltera, la sucia, el malo. Aun cuando Satanás insiste en tu corazón y en tu mente a decir, tú eres una porquería. ¿Qué es lo que tú haces yendo a una iglesia? Si sigues siendo una porquería, la manera como la que Jesús nos salva es permanecer delante de sus pies. Quedarnos juntos a Él, estar delante de Él. Es solo así como Dios podrá salvarte. En nuestra iglesia tú podrás ser muy criticado, muy criticado. Pero el texto dice, mas el que persevera, ese será salvo. Y perseverar tiene que ver con, no con que todo va a estar bien o bonito. Tiene que ver con que tú vas a pesar de que te pisoteen, a pesar de que estén chismeando de ti, a pesar de que aún tu esposo pueda ser la evidencia del diablo, aunque se llame adventista del séptimo día, tú perseveres delante de Jesucristo. Y así tú vas a ser salvo, así tú vas a ser salva. No es solo la ley, no es solo el sábado, no es solo la iglesia. Los judíos tenían todo eso. Y con todo eso y todo el conocimiento que Dios le había dado y las profecías de que Él vendría y la profecía de que Él daría paz, la utilizaron para condenar y seguir envueltos en sus cosas humanas. Hoy nosotros, al igual que los judíos, también tenemos muchos conocimientos, mucha teología, muchas creencias. Hermano, hermana, permita, por la gracia de Dios, que a través de su conocimiento la gente pueda ver la misericordia de Jesucristo, el cual es el deseo en el corazón de Jesucristo. Y usted dirá, pastor, hay que mostrarle también la ley para que se arrepientan. Quien convence el corazón de pecado se llama el Espíritu de Dios. ¿Alguno se llama Espíritu de Dios aquí? Déjele eso a Dios. Usted dígale lo que Él dice. Cristo salva. Cristo ama. Cristo tiene misericordia para todo aquel y aquella que quieran venir a Él. Cristo hizo todo. Cristo lo entregó todo. Cristo lo dejó todo por ti. Dígale eso. Y usted notará cómo los corazones de la gente son cambiados, transformados, para gloria de Dios. Iglesia amada, hoy quizás hay mucha cara que echo de menos en este lugar, que no veo, que no encuentro cuando levanto la mirada luego de aquel día haber salido de este lugar. Y me da pena porque a pesar de lo que yo sé que pudo haber pasado, aunque yo no estaba aquí, una vez más, hombres y mujeres, al igual que escribas y fariseos y la mujer adúltera, se pisotearon, se criticaron, se pelearon. No dejen su casa, no dejen su Dios, no dejen su conocimiento, a pesar de que si va a venir, por eso Él dijo, hay que perseverar. Persevera, persevera. Persevera. Yo oro para que Dios pueda hacer que cada uno de nosotros podamos perseverar hasta el fin. Podamos mostrarle a los que aún no conocen de Dios su gloria. Podamos mostrar al deseado de toda la gente, al que da paz, al misericordioso, al que me amó por encima y a cambio de todo. Dios no quería que los escribas y los fariseos se fueran del lugar. Dios quería que los escribas y fariseos reconocieran que tenían necesidad de Él.
Dios quería que ellos supieran que también ellos necesitaban de la misericordia de Jesucristo. Por eso Él dice, yo no he venido a buscar a los justos, no he venido a buscar a los santos, no he venido a buscar a la gente perfecta. He venido a buscar a los perdidos, he venido a buscar al pecador para la salvación. Yo quiero invitarlas una vez más a María y a Mónica que puedan venir a este lugar. Vamos a tomar los votos bautismales